¿Te has preguntado alguna vez qué significa ser verdaderamente heroico? ¿Y si te dijera que el egoísmo puede ser tu mejor aliado en esa búsqueda? Hoy exploraremos la brillante filosofía de Ayn Rand, que desafía las normas convencionales y nos invita a reimaginar el amor, la creatividad y la autenticidad. Introducción. ¿Es la vida un viaje heroico? ¿Es cierto que para ser verdaderamente heroico tienes que ser egoísta? ¿Es cierto que para hacer una marca en el universo tienes que creer en ti mismo, en nadie más? Escucha tu propio instinto, nadie más es grandioso. Los grandes héroes no escuchan a los demás, cometen sus propios errores y triunfos, y eso los hace heroicos. Ayn Rand quería que los individuos se pusieran a sí mismos antes que a los demás, argumentando que el egoísmo era un buen motivador para que nos volviéramos creativos y productivos. Rechazó el altruismo, la religión y el colectivismo. Ayn Rand creía que el único valor que tenemos en este mundo es lo que podemos ofrecer a los demás. Si no tienes nada que ofrecer, excepto tu virtud moral, no tienes nada para intercambiar con otros. Su filosofía es una combinación del propósito teleológico aristotélico y el intercambio de valores de Adam Smith. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se conocen, buscan valores para extraer uno del otro. Sin valores, las relaciones funcionan como una transacción de mercado. Solo ocurre cuando ambas partes obtienen valor de ello. Este nuevo altruismo es puro interés propio. Así que hoy te contaré todo sobre Ayn Rand, su vida, sus escritos de ficción y no ficción, y finalmente qué secretos filosóficos puedes aprender de ella. Así que prepárate un café y hablemos de racionalidad, egoísmo y creatividad. Vida. Ayn Rand nació en Rusia en 1905 con el nombre de Alisa Rosenbaum en una familia judía adinerada. Su padre dirigía una farmacia en San Petersburgo, pero fue confiscada después de la Revolución de Octubre bolchevique de 1917. Tabarich, no creemos en la propiedad privada. Ahora sé por qué Ayn Rand estaba ferozmente en contra del socialismo. La familia huyó a Crimea por un tiempo, pero la misma Rand regresó a San Petersburgo, que ahora se llamaba Petrogrado. A los 16 años, se inscribió en la Universidad de Petrogrado para estudiar historia. Para cuando se graduó en 1924, la ciudad había cambiado su nombre a Leningrado tras la muerte de Vladimir Lenin en el mismo año. Quizás eso le dio a Rand la idea de cambiar su nombre profesional a Ayn Rand. Si una ciudad puede cambiar su nombre, ¿por qué no ella? Este cambio de nombre también coincidió con su deseo de dejar el país en 1926 cuando tenía 21 años. Se mudó a los Estados Unidos para convertirse en guionista. Se trasladó a Hollywood, donde más. Hizo algo de actuación como extra y escribió algunos guiones, pero nada realmente funcionaba y su visa estaba por expirar. Así que, en 1929, se casó con Frank O'Connor, otro extra, y 2 años después se convirtió en ciudadana estadounidense y nunca regresó a Rusia. A pesar de vivir en Estados Unidos la mayor parte de su vida, hablaba con un acento ruso muy marcado. O'Connor, su esposo, dejó la actuación y se convirtió en ranchero para apoyar financieramente a Rand y su carrera de escritora, pero más tarde se convirtió en artista. En 1932 vendió su primer guión, Red Pawn, un thriller de espías ambientado en una isla prisión en Rusia, sobre una mujer que intenta liberar a su esposo de la cárcel, pero nunca se produjo. Obtuvo el dinero, así que, ¿a quién le importa? 2 años después, su drama judicial Night of January 16th se estrenó en Hollywood y luego en Broadway. La primera novela de Ayn Rand, We the Living, ambientada en la Rusia postrevolucionaria, salió en 1936, contando la historia de una joven rebelde luchando en 2 frentes, contra su familia y contra el nuevo Estado soviético. Continuó su ataque contra el totalitarismo soviético con su siguiente novela corta, Anthem, en 1938, una novela distópica sobre una futura era oscura. Es algo similar a la novela de 1921, Nosotros, de Yevgeny Zamyatin, que según muchos, inspiró tanto Un mundo feliz de Huxley como 1984 de Orwell. Así que sus primeras historias fueron todas sobre el peligro del totalitarismo. Era como si hubiera escapado de una pesadilla rusa, pero el trauma seguía fresco para ella. En 1943, Rand publicó El manantial, lo que la hizo muy exitosa y famosa. La novela trata sobre un arquitecto resuelto
que lucha contra las convenciones establecidas, el colectivismo y la estagnación. Rand retrata el individualismo como superior al colectivismo, la rebelión como superior a la conformidad y la innovación como superior a la convencionalidad. Con su nueva fama y éxito financiero, Rand pudo mudarse a Nueva York en 1951, donde reunió a personas afines en su apartamento para desarrollar sus ideas filosóficas, así como su estilo literario. Como resultado de trabajar estrechamente con estas personas inteligentes, escribió su novela más famosa, La Rebelión de Atlas, que salió en 1957. En La Rebelión de Atlas, Rand nos introduce a su filosofía central del objetivismo. Cuenta la historia de un futuro distópico en el que el estado de bienestar ha protegido tanto a las personas que la creatividad y la productividad ya no se valoran e incluso se han estancado en los Estados Unidos. Como resultado, todas las mentes creativas se refugian en un valle secreto, no confundirse con Silicon Valley, donde han establecido su propio estado basado en una economía de libre mercado que incentiva la productividad y la creatividad. La premisa principal de la novela se basa en la idea conocida como la regla del 80-20, en la que el 20% de la población de un país crea el 80% de la riqueza o la innovación. Esto es bastante cierto tanto para una empresa como para un país, por lo que al dejar el país, las mentes creativas han drenado la economía, por así decirlo, lo que es un problema común hoy en día en los países en desarrollo, donde las personas más brillantes emigran a países del primer mundo en busca de mejores oportunidades laborales. La novela es una crítica al estado de bienestar por hacer que las personas trabajen menos arduamente, pero los críticos de la izquierda han criticado la novela por promover el egoísmo, y algunos incluso culpan al libro por la crisis bancaria de 2008, en la que los banqueros apostaron con el dinero de otras personas para sus propios beneficios egoístas. La novela convirtió a Ayn Rand en filósofa, y pronto fundó el Boletín Filosófico Objetivista. También se convirtió en conferencista en el Instituto Nathaniel Branden, dirigido por un hombre del mismo nombre, quien supuestamente también tuvo aventuras amorosas con Rand. Irónicamente, Ayn Rand como profesora era extremadamente estricta con sus estudiantes y exigía una conformidad intransigente, lo que iba en contra de su propia filosofía de no conformismo. Criticarla o estar en desacuerdo con ella la hacía enojar mucho. De alguna manera, esa es la historia de toda organización, institución, estado revolucionario o individuo que obtiene poder y autoridad. En Rebelión en la Granja, George Orwell alegoriza cómo antes de la revolución, los bolcheviques rusos prometían libertad del zar, pero después de tomar el poder, se convirtieron en los nuevos zares. Por supuesto, el enojo iracundo de Ayn Rand no se compara con las atrocidades revolucionarias, pero simplemente muestra que la naturaleza humana siempre es indomable. No importa cuánto creas en la libertad total, cuando tienes que dirigir una organización, institución o estado, o incluso manejar un aula, realmente quieres un poco de control. Esto lo digo como youtuber que quiere que todos los comentarios sean sobre cuánto me aman, no sobre críticas. Así que puedo entender a Ayn Rand en cuanto a las personas que no están de acuerdo por ahí. Por supuesto, estoy bromeando. Siempre doy la bienvenida a las críticas válidas. Además de escribir, también fue políticamente activa con el Partido Republicano de los Estados Unidos. Su feroz anticomunismo y su defensa del capitalismo de libre mercado la convirtieron en una querida de la derecha y del conservadurismo. Más tarde en su vida, apoyó el derecho al aborto, se opuso a la guerra de Vietnam, y apoyó la guerra de Israel contra lo que ella denominaba como salvajes árabes. Tenía muchas opiniones impopulares, incluidas algunas en contra de la homosexualidad, así como justificando el colonialismo europeo diciendo que, si la situación hubiera sido al revés, los colonizados habrían hecho lo mismo. Estaba ferozmente en contra del estado de bienestar, llamando a quienes dependían de él perezosos, pero más tarde en su vida, ella misma aceptó recibir seguridad social, así como Medicare. Murió en 1982 a la edad de 77 años. Hoy en día es conocida como una gran novelista, así como filósofa que aún divide opiniones. Su estilo de realismo romántico promovía héroes individualistas que iban contra la corriente. Se oponían a la conformidad, la moralidad convencional o incluso el deber, en la misma línea que el superhombre de Nietzsche. En otras palabras,
Rand quería un mundo en el que los héroes empujaran los límites para crear cosas nuevas. Ella quería progreso a través de los actos heroicos de individuos, no del colectivo. Para ella, el colectivismo sofocaba la creatividad, mientras que el individualismo promovía el trabajo arduo y la productividad. Su sólida escritura también promueve la competencia entre los hombres, ya que sus personajes femeninos siempre están enredados con dos o más hombres, lo que sugiere que el objetivo final de una mujer es ver cuál de los personajes masculinos gana, y luego elegirlo como su compañero. Esto se parece mucho a Nietzsche, en el que los animales machos compiten físicamente para aparearse con la hembra. También fue influenciada por escritores como Víctor Hugo, a quien llamó el mejor novelista del mundo, Fyodor Dostoyevsky, y el poeta romántico alemán Friedrich Schiller. Para Rand, el romanticismo como movimiento capturaba mejor la mentalidad heroica de los humanos. El acto valiente y audaz de ir contra la corriente y desafiar la sabiduría convencional de un grupo. El romanticismo comenzó en el siglo XVIII en Europa como una respuesta directa a la revolución científica y la era de la razón, que promovía una racionalidad unilateral a expensas de la pasión natural. Para Rand, el romanticismo permitía a los humanos atreverse o tener la voluntad libre de hacer actos heroicos. Dado que pasó algunos años formativos en Hollywood, su estilo de escritura es también más impulsado por la trama, en el que la cámara pasa de un ángulo amplio a una toma enfocada. Para Rand, contar historias era el mejor medio para expresar ideas filosóficas porque la literatura enfatiza el contexto y los escenarios concretos, que pueden ayudar a que las ideas filosóficas estén más arraigadas en la realidad objetiva y en las interacciones humanas concretas, no en escenarios abstractos. Ella consideraba la literatura como el mejor medio para expresar conceptos filosóficos, ya que proporciona contexto para tales conceptos. La literatura es el escenario perfecto en el que los filósofos pueden discutir sus ideas. Recibió críticas tanto de personas religiosas por su ateísmo, como de los establecimientos filosóficos por su egoísmo filosófico extremo. Personalmente, pienso que el énfasis en la racionalidad como única verdad va en contra del énfasis romántico en la pasión humana. Creo que estamos más impulsados por la pasión que por la razón. Puede darnos una imagen clara de la realidad, pero rara vez nos motiva a hacer cosas que pueden ser poco razonables o profundamente heroicas e innovadoras. Promovió la productividad y la creatividad, pero sin pasión, ninguna de esas dos se puede lograr. La razón por sí sola no es suficiente. Aunque ella afirmó que su mayor influencia filosófica fue Aristóteles, no hace falta ser un genio para ver muchas similitudes con Nietzsche. Su idea de que un individuo va contra toda la sociedad es muy nietzscheana y superhumana. Además, Nietzsche encarnaba el movimiento romántico en la filosofía. Lo que diferencia a Rand de Nietzsche es que Rand solo permitía la racionalidad, mientras que toda la filosofía de Nietzsche es una crítica a la racionalidad. Nietzsche quería que los humanos volvieran a su apasionado pasado que permitía el florecimiento artístico. Nietzsche veía demasiada racionalidad sofocando la creatividad, de la misma manera que la moral religiosa sofocaba la expresión. En el corazón de las filosofías rusas está la conformidad, que todos somos iguales y que todos somos racionales. Cualquiera que sea diferente, por lo tanto, debería alinearse con los demás. Los libros de Rand han vendido más de 37 millones de copias. No sorprende que su popularidad haya permanecido limitada a los Estados Unidos, porque su filosofía de lograrlo todo por sí misma, a través del trabajo arduo y la perseverancia, una filosofía muy individualista, es la piedra angular del sueño americano. Así que la gente podía resonar con su escritura. Después de su llegada a los E.U., fue parte del mundo de Hollywood y más tarde se convirtió en una celebridad de la televisión, lo que la ayudó a convertirse en un nombre familiar. Algunas de sus novelas, incluidas El Manantial y Anthem, se enseñan en las escuelas estadounidenses, así como en el Reino Unido. Ahora discutiré sus novelas El Manantial y La Rebelión de Atlas. Resumen de El Manantial. Publicada en 1943, El Manantial fue el primer gran éxito de Ayn Rand, con más de 6 millones de copias vendidas y traducida a 20 idiomas. Cuenta la historia de un joven arquitecto inteligente llamado Howard Roark, que es algo similar a alguien como Steve Jobs, que va contra la corriente y las convenciones establecidas para innovar. Por supuesto,
Steve Jobs se convirtió en el establecimiento en sí mismo, y así es como funciona la sociedad humana. Rompes lo viejo y creas lo nuevo, hasta que te conviertes en lo viejo, y alguien más viene y derriba lo que creaste y construye algo más nuevo. Esto es biología evolutiva aplicada al cambio social. Así que la filosofía subyacente es que, en última instancia, estamos solos, y el trabajo ideal de un hombre es perseguir su objetivo de lograr algo, y nadie excepto él mismo puede ayudarlo. Así que puedes ver que Ayn Rand estaba escribiendo en contra del socialismo, que dominaba la parte oriental de Europa en los años 1940, cuando la novela fue publicada, y el nacionalsocialismo de Hitler dominaba la parte central de Europa. Solo Estados Unidos y algunas naciones de Europa occidental llevaban la antorcha del capitalismo de libre mercado. El protagonista, Roark, ruge como un león contra aquellos que se conforman y los ve como personas que dependen de los logros y la productividad de alguien como él. Una buena analogía sería un león que mata a una presa y un grupo de hienas perezosas que se comen la carne. Estas personas perezosas incluyen a Peter Keating, un compañero arquitecto, y Ellsworth Toohey, un crítico socialista, y Gail Wynan, un editor de tabloides, y lo más importante, Dominique Francon, su novia, que oscila como un péndulo entre el colectivismo y el individualismo. Estamos en 1922, la era del jazz, los locos años 20, cuando el gran Gatsby organizaba fiestas lujosas en su mansión de Nueva York. El joven estudiante de arquitectura, Howard Roark, se encuentra expulsado de la universidad por no seguir las convenciones arquitectónicas. Se dirige a Nueva York y consigue un trabajo con un famoso arquitecto llamado Henry Cameron. La vida va bien, pero las cosas cambian cuando uno de sus antiguos compañeros de clase, Peter Keating, que no era muy brillante y a quien ayudaba con sus tareas, se gradúa y consigue un trabajo en una empresa más prestigiosa. Peter, un estudiante mediocre en el mejor de los casos, pero socialmente astuto, asciende rápidamente en la carrera profesional y se convierte en socio. Esto es tan injusto. Howard, el verdadero genio, sigue trabajando en una empresa en dificultades, pero las cosas empeoran. La empresa colapsa cuando el dueño muere y, para colmo, Peter contrata a Howard. Pero espera, pronto es despedido por Cameron, el socio de Peter, por negarse a diseñar un edificio en un estilo convencional. Las cosas van de mal en peor. Consigue trabajos ocasionales aquí y allá, e incluso abre su propia empresa, pero no encuentra clientes. En su punto más bajo, encuentra trabajo en una cantera propiedad de Cameron, el socio de Peter. Pero espera un minuto. Aquí, Howard conoce a una joven periodista llamada Dominique, que casualmente es la hija de Cameron. Es amor a primera vista, pero no todo es color de rosa. Su primera experiencia sexual es bastante brusca y animalística, que según ella no es consensuada. No termina ahí. Más tarde, cuando Howard regresa a Nueva York para trabajar en un proyecto de construcción, Dominique ataca su trabajo en su columna periodística, pero al mismo tiempo, secretamente acude a él de vez en cuando para tener sexo duro. Mientras disfruta de este sexo en secreto, en público habla mal de él a sus colegas. Uno de los colegas de su periódico, Ellsworth Toohey, un socialista, usa su influencia mediática para destruir la reputación de Howard al tenderle una trampa para que diseñe un edificio. Un hombre adinerado contrata a Howard para diseñar un templo. Sabemos cómo es Howard. No es un hombre convencional. Diseña una estatua desnuda de Dominique en el templo, lo que el periodista socialista usa para persuadir al dueño de demandar al arquitecto por negligencia profesional. Van a juicio, y todos los periodistas testifican en contra de Howard. Como era de esperar, el arquitecto rebelde pierde el caso. No solo eso, también pierde a la mujer. Para colmo, Dominique, su amante secreta, no solo lo abandona, sino que se casa con su mayor rival, Peter Keating. No solo eso, hace todo lo posible por apoyar a su hombre, e incluso le es infiel con clientes para conseguirle más clientes. En otras palabras, quiere que su esposo esté bien financieramente, incluso si eso significa acostarse con otros hombres. No puede ser cierto. Ayn Rand muestra que las mujeres solo te aman cuando tienes algo a tu favor. Un hombre derrotado no recibe simpatía de las mujeres. Esto es biología básica. Los animales machos luchan, y el ganador se aparea, mientras que el perdedor... Bueno, nuestro arquitecto rebelde Howard continúa con su trabajo a la sombra de su compañero mediocre de clase, Peter Keating. Pero aquí hay un giro, quizás un poco exagerado.
pero déjame contártelo. Dominique, mientras está casada con Keating, tiene un romance con su jefe en el periódico, Gail Wynan. ¿Por qué? Porque está buscando un arquitecto, y ella quiere que contrate a su esposo para el trabajo. Pero el giro que parece increíble es que el jefe, Gail Wynan, se enamora de Dominique y le paga a su esposo, Keating, una gran suma de dinero para que se divorcie de ella y pueda casarse con él. El personaje femenino de Ayn Rand no es una pensadora independiente. Salta de un ganador a otro como un conejo o un mono que busca la mejor rama para posarse. Se casa con su jefe de periódico. Su nuevo esposo, Gail Wynan, sigue buscando un arquitecto. Resulta que todos sus edificios favoritos fueron diseñados por un solo hombre. ¿Quién podría ser? Después de una búsqueda rápida, descubrimos que no es otro que nuestro protagonista, el anti-establishment, Howard. Ahora cerramos el círculo. Entramos en lo que se llama el período de redención, en el viaje del héroe. Gail Wynan se hace amigo de Howard con la esperanza de que construya una casa para él y su esposa, Dominique, sin saber que en el pasado ella había usado al mismo hombre para sexo salvaje de vez en cuando. No solo Dominique usaba a Howard para sexo apasionado, el otro arquitecto, Peter Keating, también había usado al rebelde para la mayoría de sus proyectos exitosos de diseño. En otras palabras, nuestro héroe no solo es un animal en la cama, sino también un brillante arquitecto. Pero cuando las cosas comienzan a mejorar para él, Ayn Rand introduce una complicación. Mientras diseña un edificio con su antiguo compañero de clase, Peter Keating, Howard le hace prometer que no cambiará su diseño. Pero cuando el edificio está terminado, no se parece en nada a lo que él había diseñado. Nuestro héroe se enfurece y toma cartas en el asunto. Incendia el edificio. Es arrestado y llevado a juicio. Todos lo condenan, excepto su nuevo amigo Gail Wynan, quien lo defiende en su periódico a un alto costo para su negocio. La gente cancela su suscripción al periódico y su personal se declara en huelga, como Dave Chappelle en Netflix. Pero cuando la presión aumenta, Wynan cede y se disculpa con su personal, condenando a su nuevo amigo Howard. Este cambio radical de opinión va a ser costoso, al menos en el dormitorio. A las mujeres les gustan los hombres con firmeza, y en la novela solo uno tiene esa firmeza: Howard, quien está sentado cómodamente en la cárcel esperando su juicio. En el juicio, Howard defiende su postura. Un hombre debe tener integridad, porque sin ella no es nada. Para sorpresa de todos, es declarado no culpable. Nuestro héroe es redimido. ¿Adivina qué? ¿Recuerdas a Dominique, que estuvo casada con Peter Keating y luego con Gail Wynan? Salta de nuevo y ahora Dominique y Howard están juntos. No solo eso, sino que Gail Wynan entiende que un hombre necesita tener carácter, así que para redimirse a sí mismo, encarga a Howard que construya un gran rascacielos en Nueva York. Al final, una de las escenas más simbólicas es cuando Dominique sube al nuevo edificio para estar con, lo has adivinado, el ganador, Howard. Caminan hacia el atardecer juntos. Bueno, no puedes caminar hacia el atardecer desde la cima de un rascacielos a menos que estés loco, pero ya entiendes el punto. Análisis de El manantial, el hombre ideal. Para Ayn Rand, un hombre ideal es alguien que va contra la corriente y las convenciones sociales en su búsqueda de la excelencia, no de la conformidad. Un nuevo alfa no solo tiene que luchar contra otros y contra las convenciones sociales, sino que también debe tener una mente brillante. Eso es lo que, según Rand, atrae a las mujeres. Las mujeres generalmente no quieren hombres mediocres sin carácter, integridad o pensamiento independiente. Los hombres que cambian de opinión y se doblegan rápidamente a la voluntad de otros no son dignos de confianza. En otras palabras, Peter Keating y Gail Wynan persiguieron el dinero y la validación social, y como resultado, terminaron perdiendo. Si el precio para que un hombre gane el corazón de una mujer es tener una meta y mantenerse firme en ella, entonces Peter Keating es un trepador social que usó su astucia para llegar a la cima sin hacer el trabajo, siempre tratando de agradar a los demás y nunca nadando contra la corriente. El hecho de que Howard tuviera que luchar contra otros en la escuela, en el trabajo e incluso en su búsqueda romántica, significa que era resistente y no le importaba lo que los demás pensaran de él. Solo escuchaba su propia voz interior. Esa independencia de pensamiento, combinada con una visión brillante, le permitió cambiar el mundo según su visión. Así que un hombre visionario
combinado con una voluntad fuerte, puede crear un nuevo Empire State Building en Nueva York. El ideal de mujer. La novela tiene un personaje femenino importante, Dominique, que tiene su propio conflicto interno. Mientras disfruta de la intimidad con Howard, un hombre que no se preocupa por lo que piensen los demás. Al mismo tiempo, es una mujer práctica que busca seguridad y comodidad para poder poner sus huevos. Quiere estar con Howard, pero no a cualquier precio. Para Ayn Rand, su personaje femenino es una mujer que quiere estar con un hombre fuerte que también sea un ganador. El hecho de que Dominique salte entre tres hombres muestra que principalmente sigue su cabeza pragmática. Cuando Keating estaba ganando al escalar la escalera profesional, se casó con él, pero le faltaba individualidad. Cuando Gail Wynand ganaba como propietario de un periódico rico que había salido de la nada, estuvo con él, pero perdió su carácter al buscar solo poder y nada más. Y finalmente, cuando Howard fue redimido, ella fue con él porque no buscaba ni poder ni aceptación social. Era un genio que solo se preocupaba por la innovación. Solo Howard tenía su corazón y su mente. Los otros dos hombres fueron simplemente un medio para un fin. Individualismo versus colectivismo. Rand también hace una fuerte crítica al socialismo a través del personaje del periodista Ellsworth Touhey, quien utiliza todo tipo de armas, incluida la decepción, para destruir el sentido de valía y autonomía individual de las personas, porque ve el mundo a través de la lente de la clase social, no del individuo. Su filosofía principal es el desinterés, el altruismo y la igualdad, por lo que condena a cualquiera que promueva el egoísmo o las búsquedas individuales. La elección de la arquitectura como símbolo es quizás una crítica al socialismo, ya que, en última instancia, todos queremos vivir en nuestra propia casa, no en una comuna donde compartimos un edificio grande con muchas personas. Los animales defienden sus cuevas y territorios con sus vidas, y los humanos no son diferentes. Nuestro objetivo evolutivo es trabajar duro y construir un nido donde nuestros hijos puedan crecer y hacer lo mismo. No somos como las hormigas o las colonias de insectos, que trabajan todos para los demás. Nuestra tendencia natural es individualista y egoísta, y Rand dice que no solo no hay nada de malo en ser egoísta, sino que también argumenta que ser egoísta saca lo mejor de nosotros. Cuando trabajas para otros, no tienes motivación para dar lo mejor de ti. Encontramos sentido al trabajar para nuestros propios objetivos establecidos por nosotros mismos, no por el Estado o por nuestros padres. En el pasado, las personas se veían obligadas a vivir juntas, pero a medida que la tecnología ha mejorado, nuestra arquitectura nos ha permitido ser más individualistas. Esto se alinea con lo que innatamente deseamos. Cuando somos niños, queremos nuestra propia habitación. Cuando crecemos, queremos nuestra propia casa. Resumen de La rebelión de Atlas. Publicado en 1957, 15 años después de El manantial, La rebelión de Atlas es la novela más exitosa de Ayn Rand, con más de 9 millones de copias vendidas y traducida a 30 idiomas. Considerada su obra magna, al igual que El manantial, también persigue temas filosóficos como el individualismo, la racionalidad y el capitalismo, pero en un entorno distópico, similar a 1984 de George Orwell. Cuando las cosas se salen de control en los Estados Unidos, el estado de bienestar se apodera y regula todo hasta el punto de que las empresas colapsan y los innovadores son sofocados. En esta novela, Ayn Rand elabora más sobre su nueva escuela filosófica de objetivismo, afirmando que no hay otra realidad que la objetiva y que la razón es lo más valioso de todo. Los temas como la religión, Dios, el altruismo, el colectivismo y la igualdad no son más que fantasías, según Rand. La novela enfrenta dos fuerzas opuestas en los Estados Unidos. Por un lado, tenemos al Estado sobreregulado al borde del colapso, y por otro lado, a las empresas privadas que ven cómo su productividad se utiliza para alimentar a los miembros menos productivos de la sociedad a través del estado de bienestar. En el corazón de la novela, tenemos una pareja poderosa, no una pareja de las redes sociales, sino una pareja realmente influyente. Dagny Taggart, una ejecutiva ferroviaria, y su amante Hank Rearden, un magnate del acero, que son reclutados por John Galt, un filósofo objetivista y visionario, para abandonar sus negocios y enseñar a Estados Unidos una lección. Ellos son la verdadera columna vertebral de la economía estadounidense. Ayn Rand
nos presenta a una mujer realmente poderosa, Dagny Taggart, quizás para compensar las críticas que recibió después de la publicación de su primera novela, El manantial, por no defender a las mujeres. Dagny es una ejecutiva ferroviaria valiente, competente, racional y decidida. Bajo una crisis económica extrema, causada principalmente por la sobreregulación de la economía y la nacionalización de las industrias, Hank Rearden, un magnate del acero, enfrenta problemas similares debido a la interferencia del Estado en su negocio. Pero no es solo un problema comercial, también tiene problemas en casa con su esposa, por lo que Rand ha preparado el escenario para que Dagny y Hank, dos almas luchadoras, se encuentren. Se conocen cuando Dagny abre su nuevo ferrocarril, y el amor surge casi al instante. Terminan juntos en la cama porque, después de todo, somos animales. Olvídate de los negocios, el matrimonio o Estados Unidos. Aprovechemos lo que tenemos. Disfrutan de la compañía del otro y se van de vacaciones juntos. Durante su escapada, descubren una fábrica con una misteriosa máquina ingeniosa que funciona con electricidad estática. Al parecer, el científico que inventó la máquina la abandonó por alguna razón, y nadie sabe quién es esa persona. Los dos contratan a un ingeniero para reconstruir la máquina, pero los obstáculos burocráticos significan que tienen que abandonarla. El gobierno se entera del romance entre Dagny y Hank, por lo que lo usan para chantajear a Hank y obtener su cumplimiento en sus asuntos comerciales. Si no te has dado cuenta, el gobierno es el villano en esta novela. Los héroes de Rand son los líderes empresariales, lo cual es muy inusual en la literatura, ya que normalmente los héroes tienden a ser personas fuera del sistema. Es difícil hacer de Jeff Bezos el héroe de una novela o de Elon Musk, pero eso es exactamente lo que Rand hace en esta historia. Dagny, un día, se encuentra con un vagabundo que le habla de un hombre llamado John Galt. Pero, ¿quién es él? Resulta que es el inventor de esta nueva máquina que funciona con electricidad estática. Ayn Rand hace que algunas de las escenas sean un poco exageradas, pero sigamos con la historia. Mientras Dagny sigue a uno de sus empleados en avión, se estrella en algún lugar remoto. Pero resulta que este lugar está habitado por un misterioso grupo de personas. ¿Quiénes son? ¿Amish? No. Estas personas están lideradas por nada menos que el ingeniero que inventó la máquina abandonada, John Galt. ¿Por qué están en este valle remoto? Resulta que John Galt está liderando una huelga de mentes brillantes y trabajadores creativos contra el gobierno y su sobreregulación. Algunos son líderes empresariales, algunos son artistas, otros son ingenieros. Todas las mentes creativas y productivas que sostienen la economía, por así decirlo. Como era de esperar, el amor está en el aire. La mujer de Rand, Dagny, se enamora de John Galt, el líder visionario. Tal vez líder de culto no sea el término correcto. Filósofo o visionario es más justo. John Galt le pide que se una a ellos en la huelga, pero ella está dividida entre su trabajo en la compañía ferroviaria y su nuevo amor. Al final regresa a su trabajo, pero las cosas han ido de mal en peor. El país se ha convertido en un estado autoritario total. Pero espera, el filósofo John Galt deja su campamento de capitalistas hippies y regresa a Nueva York en busca de su amada Dagny. Mientras está en Nueva York, hackea una estación de radio para transmitir su manifiesto objetivista, no comunista. En él, dice a la nación que no hay otra realidad más que la realidad objetiva, que la razón es la fuerza más poderosa y que la búsqueda del interés propio es el objetivo más virtuoso. Y así continúa. Después de hablar durante 3 horas en la radio, se va, pero antes de reunirse con su amante Dagny o de regresar a su campamento capitalista, es arrestado por el Departamento de Policía de Nueva York. El gobierno primero trata de reclutarlo para que restaure el país, pero él se niega. Luego, lo torturan un poco. Y pronto, todo el sistema se desmorona. Cuando el gobierno colapsa, los huelguistas regresan a la ciudad para reclamar su gobierno. La novela termina cuando las nuevas personas toman el control. Puedes leer esto como una ficción capitalista. En el corazón de la novela está esta pregunta. ¿Qué pasaría si, en lugar de que los trabajadores hicieran huelga, los líderes empresariales, ingenieros brillantes y mentes creativas fueran los que hicieran huelga? Así que Ayn Rand toma la premisa socialista de que los trabajadores dejan de trabajar y la gira por completo. ¿Qué pasaría si los ejecutivos y líderes dejaran de trabajar? De manera un poco burda, la pregunta es, ¿qué pasaría si el rebaño no tuviera líder?
¿A dónde irían los renos sin sus hembras alfa? ¿Qué sucedería con la manada sin el león macho? Rand argumenta que la civilización humana solo floreció cuando tuvo líderes robustos y competentes. Al situar la novela en el ámbito industrial, Rand quería recordarnos que cuando se trata de infraestructura, fueron los innovadores brillantes quienes impulsaron a la sociedad, no los burócratas del gobierno. Es la gente como John Galt, en el terreno, quien inventa la nueva máquina. El título, La rebelión de Atlas, también simboliza que a menudo damos por sentado y no apreciamos que es Atlas, el titán griego, quien sostiene el mundo sobre sus hombros. La única manera de que apreciemos algo es cuando lo perdemos. Es como los recolectores de basura. No los notamos hasta que dejan de trabajar por unas semanas, y entonces nos damos cuenta de que la ciudad empieza a apestar. Análisis de La rebelión de Atlas, egoísmo ético. El subyacente filosófico de la novela es el egoísmo ético, lo que significa que, dado que somos inherentemente egoístas, deberíamos ser racionales al respecto. No solo el egoísmo no es algo malo, sino que debe ser fomentado. Cuando nos damos cuenta de nuestro interés propio, hacemos lo mejor para trabajar en pos de él. Y cuando todos son egoístas de manera racional, la sociedad opera mejor, porque todos saben lo que los demás quieren y hacemos lo mejor por ofrecer valor. Esto, a su vez, fomenta la honestidad, la equidad, la independencia y, lo más importante, la productividad. Los humanos son inherentemente perezosos y siempre toman el camino de menor resistencia, por lo que si pudiéramos arreglárnoslas sin hacer nada, la mayoría de nosotros lo haríamos. Para contrarrestar esto, Ayn Rand propone el egoísmo como una virtud, y todos somos transparentes al respecto. Ahora nadie puede ocultarse detrás de la máscara del altruismo o señalar virtudes que realmente no posee. En contraste, Rand argumenta que el socialismo, el fascismo o cualquier otra forma de colectivismo, o incluso una sociedad basada en la religión, inevitablemente lleva a que algunos miembros de la sociedad sean productivos, mientras que otros dependan de ellos para subsistir. Esta es una crítica común que se dirige al estado de bienestar por parte de la derecha y los conservadores. Lección 1. El egoísmo es una virtud. Esta es una de las ideas filosóficas más controvertidas que Ayn Rand propuso. Ella argumenta que los humanos son inherentemente egoístas y que tratar de ocultarlo solo lleva a engañar a los demás, lo que nos obliga a inventar excusas y falsedades. Dado que somos naturalmente egoístas, como lo señaló el biólogo evolucionista darwiniano Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, tiene sentido no demonizar este hecho. En lugar de eso, deberíamos aceptarlo como una realidad. Rand argumenta que incluso el amor es egoísta. En una entrevista, dijo que su amor por su esposo era egoísta porque ella obtenía algo de esa relación. No amamos a nuestra pareja porque somos altruistas, sino porque la otra persona tiene valores o virtudes que nos benefician de alguna manera. Publicado en 1964, La virtud del egoísmo es una colección de ensayos filosóficos de Ayn Rand y Nathaniel Branden, en los que proponen el egoísmo moral como la base filosófica de la sociedad humana. Ayn Rand articulaba que todos queremos ser felices y tener una vida plena, y que no solo eso, sino que somos extremadamente egoístas en nuestra búsqueda de la felicidad. Al hacer del egoísmo una virtud, nos volvemos más transparentes en la sociedad y ahora nadie puede ocultarse detrás de una máscara de altruismo o señalar virtudes que realmente no poseen. El egoísmo ético de Rand se centra en la idea de que deberíamos buscar racionalmente nuestra felicidad e interés propio, no el interés colectivo de nuestra tribu o grupo. Los individuos, decía, deben vivir para sí mismos, no sacrificarse por los demás. El altruismo promete sacrificio, como soldados muriendo por sus líderes sin considerar sus propias vidas, metas y felicidad. No podemos seguir escondiéndonos detrás de una pared tribal o ideológica. Pero Rand argumenta que no podemos ser egoístas sin también ser racionales. Lección 2. La razón es la única base sólida. Muchas personas caracterizan la filosofía egoísta de Ayn Rand como una receta para el caos, ya que todos quieren lo mejor para sí mismos, y por lo tanto no puede haber un tejido social coherente. A lo largo de la historia, la mayoría de las sociedades se han creado en torno a doctrinas religiosas, igualdad, altruismo, supersticiones, etc. Pero Rand rechazaba las religiones y las ideologías. Entonces, ¿cómo organizar una sociedad cuando la fe
la ideología o los mitos ya no juegan un papel? Ella ofreció la racionalidad como la mejor base para una sociedad sólida. ¿Por qué? Porque la razón es universal, mientras que la fe, los caprichos, las emociones, etc., son subjetivos. Rand argumentaba que solo la razón puede guiarnos en la vida, por lo que nuestra percepción de la realidad debe basarse únicamente en la razón, no en instintos biológicos, emociones, intuiciones o revelaciones religiosas. Tenemos que estar racionalmente despiertos todo el tiempo. En otras palabras, la razón es la única herramienta esencial a nuestra disposición. La razón nos guía hacia una conclusión óptima, perseguir nuestro propio interés personal. Ella argumentaba que, al convertir el egoísmo en una virtud, todos comienzan a usar la razón para promover sus propios intereses en la sociedad. Si somos racionales, sabemos que el caos no nos beneficia a largo plazo. Si pensamos racionalmente, entendemos que no podemos engañar a las personas y tener éxito a largo plazo. Si solo extraemos valor de los demás, pronto dejarán de darnos, por lo que debemos ser inteligentes y ofrecer valor a cambio. Así que una persona racional sabe que debe proporcionar valor para obtener algo de alguien más. Incluso en el matrimonio, ambas partes saben que el otro ofrece algo que realmente desean. Rand argumentaba que el egoísmo no debería verse como algo negativo. En cambio, cuando todos actuamos para promover nuestro propio interés personal y nuestra propia felicidad, nos vemos obligados a ser más responsables de nuestras propias acciones. Lección 3. Toma responsabilidad por tu vida. La filosofía objetivista de Rand está enraizada en la dura realidad de que nadie es responsable de tu vida más que tú. Como adultos, somos responsables de nuestro propio bienestar, felicidad y metas. Cuando estás en un avión, la regla es que primero te abroches el cinturón de seguridad antes de ayudar a los demás. Es el viejo dicho: nadie puede hacerte feliz excepto tú mismo. Tomamos decisiones en la vida, y esas decisiones tienen consecuencias. La filosofía de Rand es que no podemos pretender ser víctimas, porque somos responsables de las decisiones que tomamos en la vida. La vida es un camino desigual, con altibajos, luchas, pruebas y tribulaciones. Por lo tanto, no deberíamos depender de los demás para tomar esas decisiones por nosotros. Como seres racionales y responsables, debemos asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones y acciones. Una vez que tomamos responsabilidad por nuestra vida y nuestra felicidad, nos volvemos más creativos y productivos. Así que el egoísmo moral de Rand nos hace ser más productivos, ya que tenemos que proporcionar valor para obtener valor de los demás. Lección 4. La felicidad viene de la creatividad y la productividad. El viaje de la vida es un cliché, pero es cierto. Todos queremos ser felices, a menudo sin hacer nada. Rand argumenta que la verdadera felicidad se deriva de nuestra creatividad y productividad. Las personas más felices también son las que trabajan más duro y son más creativas. Deberíamos obtener placer no de indulgirnos, sino de crear valores para intercambiar con los demás. Ayn Rand usa el sistema de mercado de intercambio de valores de Adam Smith como el mejor sistema que nos permite florecer al volvernos competentes. Adam Smith había argumentado siglos antes que cada individuo es como un escaparate. Vendes tus productos, habilidades y creatividad, y a cambio compras lo que necesitas o deseas. En otras palabras, el intercambio de valores iguales promueve más productividad y más creatividad. Bajo el libre mercado se protege el derecho a la propiedad privada, mientras que bajo el comunismo o cualquier otra forma de colectivismo, los individuos tienen poco incentivo para trabajar duro y ser creativos porque no tienen control sobre cómo se intercambian sus productos. Esto fue representado en su novela La rebelión de Atlas, en la que las personas creativas y productivas se declaran en huelga y paralizan la economía. Así que para ella, un hombre ideal es alguien que va contra la corriente en su intento de innovar y crear, lo que lo hará feliz a largo plazo. Lección 5. Rompe las barreras. Ayn Rand fue una rebelde. Escribió sobre temas que no eran populares: el egoísmo, el ateísmo, el hombre ideal, etc. Estas ideas la hicieron muy impopular, especialmente entre la izquierda, pero ella se negó a ceder ante la presión, porque estaba ferozmente en contra del pensamiento convencional. En su novela El manantial, ataca la conformidad como una especie de mentalidad de rebaño que sigue a los demás sin tener ideas originales.
Su personaje principal rompe con las convenciones, las normas y el orden establecido para revolucionar la arquitectura, y finalmente triunfa. Un verdadero héroe es alguien que empuja a la sociedad a mejorar. Por supuesto, no toda innovación es buena, por lo que Rand enfatizaba que la racionalidad debe ser la base de la sociedad, no la fe ni los caprichos. En una sociedad basada en la razón, el ganador es quien tiene la mejor idea y el mejor producto, no quien sigue las reglas o las ideas populares. Lección 6. La vida es un viaje heroico. El romanticismo como movimiento comenzó en Europa en los siglos XVIII y XIX, en contra del énfasis excesivo en la industrialización y la ciencia racional del humanismo que dominaban los cambios sociales. A diferencia de los humanistas, los románticos querían volver a la naturaleza y a la expresión humana libre. Mientras el humanismo universal, a través de la industrialización y la urbanización, se enfocaba en la conformidad, la previsibilidad y la seguridad, los románticos se centraban más en la creatividad, el honor, el coraje y la valentía. Ayn Rand estaba de acuerdo con los románticos como un movimiento artístico que empujaba los límites. Publicado en 1969, el Manifiesto Romántico es una colección de ensayos filosóficos en los que Ayn Rand argumenta que una obra de arte está intrínsecamente ligada a los valores y las características del artista que la creó, así como al espectador que la contempla. En otras palabras, tanto el artista como el espectador aportan algo de sus propios valores a la obra. Lección 7. La pasión realmente nos motiva. Mientras Rand veía la razón como lo único absoluto, la historia humana nos ha mostrado que eso no siempre es así. Los humanos están impulsados más por la pasión que por la razón. Si explicas la vida de manera cruda, estamos aquí para sobrevivir y tener hijos. Claro, es racional pasar tus genes a la siguiente generación, y por eso el deseo sexual es tan fuerte en nosotros. Aunque Ayn Rand articulaba que, cuando se trata de organizar la sociedad y de cómo un individuo navega en ella, la razón es nuestra mejor herramienta. La pasión humana, que a menudo va en contra de la racionalidad, es uno de los mayores motivadores del comportamiento humano. Nos enamoramos no porque seamos racionales, sino porque a veces elegimos parejas no con base en la razón y la lógica, sino en la pasión, los impulsos y las emociones. Nuestras emociones y caprichos van y vienen, mientras que la razón es constante. Es por eso que dejamos de estar enamorados. Es por eso que las emociones pueden anular ciertas decisiones hoy, pero mañana, cuando nos calmamos un poco, nos damos cuenta de lo irracional que fue nuestra reacción. Filósofos como Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche argumentaron que la pasión humana no solo es tan importante como la racionalidad, sino que no podemos vivir sin ella. Nos impulsa una pasión ciega, ya sea en la voluntad de vivir de Schopenhauer, la voluntad de poder de Nietzsche o la voluntad de felicidad de Albert Camus. Este es uno de los principales desacuerdos que Ayn Rand tenía con Nietzsche. Mientras que Nietzsche criticaba la primacía de la razón en la filosofía occidental, Rand veía la pasión, las emociones y los caprichos como herramientas poco fiables para las interacciones sociales. Por lo tanto, ella argumentaba que la razón debería ser el modo principal de las interacciones sociales. Sin embargo, la modernidad, que favorece la razón por encima de todo, ha llevado tanto al nihilismo, con su tendencia hacia la falta de sentido, como al hedonismo, con su búsqueda del placer. Ambos son caminos que Rand condenaba con vehemencia. Para motivar verdaderamente a alguien a ser creativo y productivo, la pasión humana, que no es racional, juega un papel importante. Por ejemplo, si quieres reclutar soldados, pagarles dinero puede ser un motivador, pero nada puede reemplazar la idea de luchar por una causa noble, de combatir el mal o de sacrificarse por el bien común, todo lo cual no es estrictamente racional. Los imperios más exitosos no se han basado solo en la razón para unir a las personas, sino que han utilizado religiones, mitos, historias y divisiones entre el bien y el mal para reclutar soldados y defender su causa. Palabras finales. Uno puede admirar la honestidad de Ayn Rand al admitir que, en última instancia, somos criaturas egoístas, y que no tiene sentido negarlo. Hoy en día, muchas personas despiadadas se esconden detrás de la máscara del altruismo para señalar virtudes morales en la sociedad, pero en realidad no son más que personas egoístas que se benefician del falso desinterés. Ayn Rand
Nos expone a todos, diciendo que dejemos de pretender que realmente nos preocupamos por los demás, cuando en realidad solo nos preocupamos por nosotros mismos. Pero el problema es que en la sociedad nada es completamente blanco o negro. Los humanos son excelentes para aprender y adaptarse a nuevas situaciones. Incluso si nos pusieran en el paraíso, podríamos encontrar la manera de salir de él. Oh, espera, ya lo hicimos, según la Biblia. Así que Ayn Rand dice que cuanto antes aceptemos que somos animales egoístas, más fácil nos resultará desenmascararnos y ser menos hipócritas. Debemos aceptar la realidad y utilizar la razón para organizar nuestras sociedades. La filosofía de Ayn Rand nos desafía a reevaluar nuestras creencias sobre el egoísmo, el amor y la individualidad. Nos recuerda que ser fiel a uno mismo y valorar nuestro propio potencial es esencial para vivir una vida significativa. Al abrazar el egoísmo como una virtud, no solo podemos empoderarnos, sino también crear conexiones más auténticas y productivas con los demás. Así que, mientras reflexionamos sobre las lecciones de Rand, pregúntate, ¿estás viviendo para los demás o para ti mismo? Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenidos que provocan reflexión y transformación. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo.